a todos, soy Belisario y esto es Belitube. Bienvenidos de nuevo a Frostpunk. Muy bien, pues no había hecho lo de las lentes estroboscópicas estas. Menos 80. Y empiezan a enfriarse algunos edificios. No time to waste. We've got work to do. 16 horas. Ni de coña. No me acuerdo que he hecho la fábrica. Vale. ¡Súper útil! Pues he fallado las lentes estroboscópicas. A ver si va a ser algo importante. Barra vital. Workday end. It's time for rest. ¿Os imagináis perder la partida por las lentes estroboscópicas? Por no darme cuenta de esa investigación, cuando esté investigando ya cosas por investigar, como la fábrica. La esperanza se ha ido a la mierda. La tormenta llega a la ciudad. Un temporal atronador azota la ciudad. El generador chirría y cruje bajo la fuerza del viento. Los rostros pálidos se giran hacia el repiqueteo de las ventanas. Los labios temblorosos murmuran oraciones. El frío será atroz. Es imposible cazar. La tierra de los invernaderos se congelará. Tendremos que bastarnos con la comida que hemos almacenado. No podemos hacernos una idea de lo que nos traerá esta tormenta. No estamos preparados. Vale, ahora es el momento en que hay que quitar a los trabajadores de aquí, porque si no los quitas se mueren de frío durante la noche, ya que durante la noche están en el puesto de trabajo y como no pueden salir. Hay que aumentar el calor del hospicio. ¿Solo menos 90? Pensaba que era menos 100. Ya importa poco, ¿verdad? Parecía que había un error. Uno de los miembros de la población resulta herido de gravedad a causa de la congelación. ¿Y por qué tu puesto de trabajo está más frío que los demás? ¿Por qué esa mina de carbón es más fría? Es muy frío. Porque, vale, porque solo mina de carbón, no es mina de carbón a vapor. La esperanza por los suelos.
Riesgo de derrumbe. Uno de nuestros ingenieros quiere hablar contigo. Está preocupado por el peligro que supone el frío en las minas. Hacemos todo lo posible para calentar las minas, pero el aire que bombeamos a los túneles es tan frío que los soportes hidráulicos del techo están empezando a congelarse. Si se congela por completo, los túneles empezarán a derrumbarse. O sea, tengo que calentar las minas. Básicamente. O bajamos a menos 120. No me acuerdo. Las minas se están congelando. Hace tanto frío que los soportes hidráulicos del techo de nuestras minas de carbón están empezando a fallar. Si los túneles se hunden, los niveles inferiores quedarán incomunicados. Deberíamos abandonarlos o enviar voluntarios para reemplazar soportes. Enviar. No hay mucho que podamos hacer ya en algunos sitios. Realmente no tengo tantos heridos como para necesitar tanto puesto médico. Bueno, la fundición realmente no la necesito. Los hornos sí. Con todo aún ganamos carbón. Se necesitan más manos. Los voluntarios que enviamos para meter la mina en funcionamiento no son suficientes. Ha habido un derrumbe. O enviamos a más gente a abrir los túneles y reemplazar el resto de soportes, o el sacrificio habrá sido en vano. $15 miembros han muerto. Pues su sacrificio será recordado. Ay, qué mal no haber hecho la lente esa. Porque no sabemos cuánto va a durar esto. ¿Llegaba a menos 120? ¿O a menos 130? No voy a tener comida. A ver, se pueden comer la comida cruda, no pasa nada. Vale.
sé dónde está el otro comedor. Bien, voy a bajar la música, no me oigo. Es que no me habréis oído nada en los últimos minutos. Vale, vamos a forzar un poco el generador para que dé tiempo a que los comedores hagan comida. Minas operativas. Los voluntarios consiguieron reemplazar los principales soportes en los niveles inferiores de las minas de carbón. Nuestro suministro de carbón está asegurado por ahora, pero hemos pagado un alto precio. 45 voluntarios han muerto. Y ahora hay muchos más heridos que antes. Es que no me acordaba cuántos días eran. Estoy acostumbrado al modo sin fin, que es tormenta tras tormenta. Está todo frío, súper frío. No hay otra. A la menos 120. La oscuridad antes del amanecer. Uno de nuestros ingenieros ha venido dando tumbos y con un rostro pálido diciendo que quiere verte. He hecho cálculos con los nuevos datos. La tormenta remitirá en un par de días, pero antes de que eso suceda, la temperatura se desplomará drásticamente. No hay nada que nos proteja semejante frío. Está empezando a cundir el pánico y la gente está perdiendo la esperanza. A la mierda la esperanza. Que me hagan raciones. La gente se niega a trabajar. Que no trabajen ahí, no pasa nada. Hay madera de sobras. Hay carbón de sobras. Voy a dejar descansar el generador un poco. Vas a atender a esa gente por la noche. El pánico se propaga. Más gente abandonando sus lugares de trabajo. Están completamente muertos de miedo. Muchos de ellos no creen que lo vayamos a conseguir. Esta vez todos los trabajadores de edificios se han negado. Dejadlos quedarse en casa. No hay nada que pueda hacer. Calentar hogares. Los milagros suceden. Es un milagro. Ha vuelto el hombre que partió para buscar a su hija y ha venido con ella. Dice que la encontró poco después de salir de la ciudad, pero que se perdieron y tuvieron que esperar a que mainase la ventisca para encontrar el camino de vuelta. La ventisca no ha mainado. Los dos están exhaustos y sufren heridas, pero parecen muy felices. Voy a dejar descansar el generador un poco. El pánico se propaga. Se queden en casa. La gente se muere en las calles. Una turbamulta. Una turbamulta.
Iracunda se ha reunido para protestar por el deplorable estado de nuestra asistencia médica. Mucha gente lleva tiempo enferma y no cree que vaya a recibir ayuda. Dispersar a la multitud. La cosecha de la tormenta. Capitán, los enfermos y sus familias se han reunido para exigir que hagamos algo para ayudarlos. Triaje. Venga pues. Listen, everyone. New law is signed. Trabajo interrumpido. La mayoría de nuestra gente abandonó sus lugares de trabajo para quedarse en casa con sus familias. Solo los siguen en funcionamiento los edificios médicos. La ciudad entera contiene la respiración a la espera del final. Wrap up well. Frost is here. Menos 150. Da lo mismo que le dé al... al generador, que no. Termina la tormenta. El viento amaina y al final las temperaturas empiezan a subir. En la ciudad reina un silencio inquietante. ¡Hola! Estaba subiendo a menos 30. ¡Lo conseguimos! Hemos sobrevivido, lo conseguimos. Se acabó, no me lo puedo creer, por fin todo ha terminado. Hemos sobrevivido. Empezamos como una pequeña sociedad. Algunos refugiados. 80 personas. Sin comida. Viejos hábitos. Primero tuvimos que apretarnos el cinturón. Y el serrín se convirtió en nuestro plato principal. Eso ha sido al final. Y seguramente habría podido pasar sin serrín. Cada día era una lucha constante. Así que nos adaptamos. Cárceles, guardias vigilantes, reuniones matutinas, oleada de enfermos. Aún no, o eso creo. No hemos caído en la barbarie. El orden social nos dio fuerza. Hemos sobrevivido. ...1887, Nueva Londres... ...572 personas... ...30 grados bajo cero... Por fin me pasé un escenario normal. Me ha faltado un evento. Yo recuerdo que era casi obligatorio. No, o sea, no salía sí o sí el evento de que había que meter un niño en el generador. O sea, de que el generador fallaba y una de las posibilidades que te daba era meter a un niño. ¿No he llegado a ese punto? Tengo la sensación de que tendría que haber pasado, ¿no? Yo tengo esa sensación. Yo recuerdo ese evento. No lo sé. Me he quedado con las ganas de meter a un niño al generador. Pues es que en el modo infinito... O sea, sé lo de los cazadores por el modo infinito, porque lo juego mucho. A ver, que por aquí tendré algún...
Archivo del modo infinito. Mira, 130 días. No sé en qué dificultad está. No me he fijado si lo ponía. O fácil o normal. Y estos, los cazadores, hay que quitarlos porque si no se te congelan entre helada y helada. Pedazo. Viniendo todos tranquilamente. Después de explorar tierra helada. Los tambores con 8 de recolección. Las fundiciones. Claro, es que este mapa es genial. O sea, todo esto son depósitos. Almacén grande de recursos. Mira los recursos. ¿Habéis visto los recursos? 106.000 de carbón. 31.000 raciones. No hay nadie trabajando en la fábrica. No pasa nada. Y unos pocos barrios. No más. No hace falta más. Con el general allí a tope. Casa de oración, hermanos. Y seguramente si tengo alguna otra de modo infinito, o es esta misma, los muertos. Pelifrost. A ver, esto ya es explorar cosas viejas. Pues parecido. ¿Qué es esto? Horno de carbón vegetal. Puesto de recolección con autómatas. ¿Son todo autómatas? Pero qué bruto soy. Qué bruto soy. Mina de carbón avanzada, la fábrica, las plataformas de cazadores. No hay tanto depósito como en la otra. Hay un aserradero aún. Sin nadie, porque ¿para qué? Tengo mucho menos recursos. Claro, son menos días. No, es día 108. Y estamos aquí explorando tierra helada. Ah, raíces que se pudren, peligro. Todas las invernaderos producen un 90% menos de comida. Eso es lo único así interesante que tiene el modo... El modo infinito. Que puedes tener diferentes riesgos. Vamos. Me lo tomé de otra manera. Hay plazas de la reina. Vaya. Sí, hay puestos de guardias. Vale, pues eso. Bueno, me he pasado un nuevo hogar en normal. Siguiente creo que es las arcas. Sí, porque también es esta misma tormenta. Así que pues nada, a las arcas iremos. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, os ha gustado, dedito para arriba, comentarios, Twitter, Facebook, Discord. Muchísimas gracias, como siempre, a los miembros del canal por su apoyo, porque ellos siempre están aquí y hacen que Nueva Londres aguante. Ellos son los verdaderos pilares en los que se funda esa ciudad. Sin ellos no sería posible. Y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien. Hasta que nos volvamos a ver. ¡Hasta luego!